Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy trata un tema recurrente, aunque hoy solo se nos da una parte del mensaje. Meteos bien en los oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Tantas veces Jesús lo dirá y será juzgado, condenado, morirá y al tercer día resucitará. Y esto no es una vez, sino varias. Y a veces en público con más gente, otras veces se lo dice en privado solo a los apóstoles. Y nadie entiende. No quieren oír hablar de eso, porque intuyen de alguna forma lo que puede ser, pero no puede ser. Cómo Jesús va a ser entregado, juzgado y morir en la cruz. Eso no puede ser. Si hemos visto sus milagros, lo que es capaz de hacer, si está por encima de la naturaleza, si calma los mares, si camina por encima del agua, si saca a los demonios y cura a tantos enfermos, si tiene potestad sobre todo, ¿cómo va a ser juzgado y condenado? Y además detrás también subyace el otro problema que tenían los apóstoles. Si Jesús ha venido a ser el Mesías, si ha venido a salvarnos de los romanos, así lo creían, ha de vencer sobre los romanos y ha de ser el rey. ¿Cómo se va a juzgar al rey? Esa mentalidad que no entendían para nada la auténtica los mismos apóstoles, y que tendrán que ir convirtiéndose cada vez más hasta entender lo que quiere Jesús y lo que enseña. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En otro lugar también se nos dirá, en aquel momento determinado, cuando Pedro le dirá: oye, que no te metas estas ideas en la cabeza, que no. Lejos de mí, Satanás, tú piensas como los hombres. Y en el fondo estos textos nos hacen ver de una forma especial que a veces entendemos la fe mal. Si los apóstoles la entendían mal, es normal que a veces nosotros la entendamos mal, y mucho peor los que no son cristianos y analizan la fe y no entienden nada. Porque la fe pasa por la pasión de Cristo. Claro, es muy fácil decir, bueno, la pasión de Cristo, así Él asume sobre sí todos los pecados del mundo, ofrece al Señor Dios, a su Padre, por la cruz, la salvación del mundo. Él carga con los males de todos. Sí, es fácil decirlo y es así. Pero el problema es a nivel existencial, y entonces cómo se pone cada uno. Qué difícil es cuando se sufre decir que esto es participar a la cruz de Cristo. Qué difícil es para muchos entender que para llegar a la gloria hay que pasar por la pasión. En la mentalidad de muchos cristianos y sobre todo de los no cristianos, la fe sirve solo como bálsamo, porque así no sufren los cristianos, porque así piensan que con que hay un cielo, pues ya está, aquí no hay problemas. Y dices, no, que el Señor nos enseña a llevar la cruz. No nos dice que aquí no habrá cruz, sino que nos enseña a llevar y a ofrecerla al Señor, a participar de su cruz, pero que aquí hay cruz. Claro, para muchos el cristianismo es simplemente el renunciar a algunas cosas a cambio de bienes aquí en la tierra.
una mentalidad que viene mucho del protestantismo, pero ha calado en muchos cristianos. Yo soy cristiano, todo me ha de ir bien. Yo soy cristiano, ¿cómo es que me viene esta desgracia? ¿Cómo es que Dios me trata así? ¿Pero de qué vas? Como si Dios fuera un amuleto que te va a salvar de las cosillas aquí de la tierra. Que no, que lo que haces al revés es que tú te plantees a vivir como Cristo y con Cristo. Y que el cristiano precisamente es el que más sufre, y más sufre por una razón, porque carga con la cruz de Cristo para la salvación del mundo. Así que el cristiano no es el que no tiene ningún mal, sino el que carga con los males de los demás. Eso los primeros cristianos lo tenían muy claro. Cuando veían que eran perseguidos y que muchos sufrían la cruz y el martirio. Ahora es muy divertido por decir que da pena, ver a algunos que se creen estudiosos y van diciendo tonterías. Si los martirios solo fueron una docena de cristianos que murieron, si todo eso es mentira, no hubieron mártires, no. A estos que se creen sabios y no tienen ni idea de nada de la historia de la Iglesia, que se dejan llevar por las ideologías y nada más, cuando tenemos la historia de tantos y tantos y tantos mártires y que se dieron cuenta de lo que era la fe. La fe era la fidelidad a Dios, y la fidelidad a Dios lleva problemas. Si lo más fácil es no ser cristiano, en apariencia es lo más fácil, porque al final te lleva a la desesperación si fueran coherentes. Pero con que no hay coherencia en este mundo, la gente quiere jugar siempre a dos barajas. Pero el cristiano es el que más sufre. ¿Por qué? Porque el amar lleva al sufrimiento. Por eso el amor de Dios le lleva a la cruz, a dar la vida por amor a cada uno de nosotros. Ese llevar la cruz va a los cristianos. ¿Cuántas veces hemos de pasar la cruz de la incomprensión, del odio de muchos, provocado por el pecado de otros? Es lo que toca. Y cuánta gente que se cree buena y no lo es para nada, y se creen buenos, jueces de todos, capaces de condenar a todo el mundo, y cuando rascas hay esa hipocresía, ese no querer llevar para nada la cruz, ese creerse perfectos, buenos, ese sustituir a Dios por ellos mismos, y lo que es peor, por ideologías que lo único que hacen es el mal al mundo, creerse redentores cuando destrozan el mundo. Y eso hoy lo vemos en tantos y tantos, y por desgracia tantos jóvenes que se dejan llevar por todas estas ideologías, que se creen salvadores del mundo y son unos pobres desgraciados. Lo digo en el sentido literal de la palabra, desgraciados, que no tienen la gracia de Dios, que están alejadísimos de Dios y se creen redentores del mundo. Nos toca primero convertirnos a cada uno de nosotros para poder ser ejemplo y pedir a Dios la gracia para la conversión de los más pecadores, que por desgracia muchos de los más pecadores son los que se consideran mejores y se consideran gente buena. Nosotros somos buena gente. ¿Cuántas veces lo oigo de los más desgraciados? Somos buena gente. No se dan cuenta ni de lo que viven, ni cómo viven. Y a veces es culpa de nosotros cristianos cuando no hemos sabido, algunos al menos, dar el ejemplo que Dios quería. Así todo, aunque los cristianos fueran santos del todo, como Jesús lo era, fue también perseguido. Por eso los cristianos no tengamos nunca miedo de las persecuciones. Si el Maestro fue perseguido, cuánto más los discípulos. Solo que no sea que nos persigan por nuestros pecados, sino por la fidelidad a la gracia de Dios.